Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Ya está acabando la semana, pero hay mucho que compartir. En algunos casos, Rafa, Karen, Laura Regis, allá en la interpretación de lengua de señas mexicana, para ir este fin de semana, para prepararse o para disfrutar en casa. En fin, de verdad tenemos muchas cosas para ustedes. Y para reflexionar dónde surge la creatividad de un personaje como Leonardo da Vinci, mi querida Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy es viernes de ciencia, y les voy a hablar del quehacer multidisciplinario de Leonardo da Vinci y qué tuvo que ver este quehacer con la teoría de la complejidad. ¿Cuáles fueron las ideas complejas de Leonardo da Vinci? Hoy en la sección de ciencia, Rafael. ¿Y todo listo para el baile, Laura, también? Efectivamente, platicamos acerca de la danza y sus manifestaciones tan diversas. La UNAM prepara un encuentro para dar a conocer el trabajo de jóvenes creadores. Evo Sotelo estará aquí para platicarnos de ello. Y en la recta final del Festival de Música Ricardo Castro, Juan Arturo Brennan desde Durango nos tiene los pormenores y, por supuesto, mucha música. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Bueno, comenzamos con una información que tiene que ver con un compañero, una persona querida, reconocida en los medios de comunicación. Lo vimos, lo escuchamos en medios desde Radio UNAM, Capital 21, Canal 11, Canal 40, profesor, antropólogo, investigador, publicó muy diversos libros en torno a la comunicación, y ahora la memoria de Virgilio Caballero se vuelve a hacer presente en el Senado de la República. A justo un mes de su deceso, el periodista, catedrático y director fundador del Canal del Congreso, Virgilio Dante Caballero Pedraza, fue homenajeado en el antiguo recinto del Senado de la calle de Jicoténcatl en el centro histórico. Amigos, colegas y familiares evocaron la polifacética obra y personalidad de Virgilio Caballero. Un maestro en el Canal del Congreso, él realmente nos ayudó y nos enseñó en esa generación del 2000, cuando él estaba a cargo era el primer director del Canal del Congreso, nos enseñó a hacer crónica parlamentaria. Y por otro lado, me fui topando con Virgilio Caballero a lo largo de los años como el gran defensor, el gran impulsor y un constructor de los medios públicos de comunicación en el país como no ha habido otro. Él decía, porque era siempre muy apasionado, si no sirven para el servicio público, no sirven para nada. Y si tengo una estación de radio, voy a transmitir toda la música, menos la que se transmite en las estaciones comerciales. Tenía muy claro para qué tenían que servir los medios de comunicación, un compromiso muy grande con los ciudadanos. Durante el homenaje, un cuarteto de cuerdas ejecutó música de Mozart, una de las favoritas de Virgilio Caballero. Pero además, Virgilio Caballero fue recordado en su impulso y democratización a los medios públicos, amén también de su ejercicio periodístico, la defensa de estos profesionales y la libertad de expresión. Fue de las voces y de las figuras solidarias con las radios comunitarias, ¿no? Él, sin duda, fue una parte importante para abrir caminos, para abrir interlocuciones, precisamente para que finalmente estas emisoras fueran reconocidas totalmente por el Estado mexicano. Y después, dentro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, cuando me tocó tener la presidencia de la MEDI, pues ahí dimos muchas batallas juntos, ¿no? O sea, todo el tema, bueno, desde antes de la ley Televisa, luego junto con él, cuando vino todo el tema de las reformas constitucionales. Nos tocó formar parte de la primera fracción parlamentaria de Morena, nos tocó hacer campaña en 2 ocasiones, ahí en Azcapotzalco, para diputado federal, y luego para diputado local, en el caso de él, y pues fue muy interesante. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues hay un impulsor de medios públicos y también en el medio político una trayectoria importante. Un referente indiscutible, don Virgilio Caballero, para entender cómo se llevan a cabo los medios públicos en México el día de hoy. Ya lo escuchamos en esta pieza, fundador además del Canal del Congreso. También un reconocimiento a su labor como comunicador y sobre todo como fundador de estos medios de comunicación de Radio UAM, también fue uno de los grandes impulsores. Bueno, y dando vuelta a la hoja, platícanos, Karen, ¿qué vamos a ver a continuación?
Organizaciones civiles revelan ante la ONU la situación que se vive en nuestro país con respecto a la tortura. Esta semana comenzó la evaluación de México frente al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En ella, un grupo de 10 expertos independientes supervisaron las acciones que tomó el Estado mexicano para prevenir, investigar, reparar y sancionar los tratos inhumanos en los últimos 4 años. Uno de los casos sobre los que se le cuestionó fueron las más de 7.800 denuncias por tortura que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, responsabilizan con frecuencia a la Procuraduría General. Para reforzar y presentar un panorama más certero sobre el contexto de los tratos crueles y denigrantes en el país, más de 100 organizaciones independientes presentaron un informe alternativo a la ONU. Este documento se le ha llamado informe alternativo o informe sombra y hace parte de la evaluación del Estado mexicano, del país de México, frente al Comité en contra de la Tortura que pertenece a Naciones Unidas. Estamos narrando, estamos visibilizando otros contextos como la tortura que viven personas migrantes en su tránsito por México en los centros migrantes o la tortura que viven mujeres en contextos de salud como la violencia obstétrica. Es decir, cuando una mujer acude a un sistema de salud pública, pues muchas veces sufre diversas formas de maltrato que de manera acumulada pueden constituir tortura. Y desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nosotros llevamos con otras organizaciones también el tema de tortura sexual en contra de mujeres, con datos del INEGI, en la encuesta que se le llama Encuesta Nacional a Personas Privadas de la Libertad, de 2009 a 2016 se arrojaron bastantes datos. Y una organización que se llama World Justice Project hizo una interpretación de todos esos datos y lo que encontró fue que 8 de cada 10 mujeres señalaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual durante el arresto, pero también durante la puesta a disposición. Esto significa cuando una persona, una mujer, es llevada al Ministerio Público para seguir todo el proceso. El informe alternativo abarca desde el año 2012 a la fecha y está dividido en capítulos que retratan los distintos contextos de grupos vulnerables que sufren actos de tortura. Entre ellos, el que vive la población indígena, las mujeres, los niños y adolescentes, la comunidad LGBTI, los periodistas y los defensores de derechos humanos. Los datos más alarmantes que encontramos en este informe, por ejemplo, es la alta incidencia de la tortura cometida por el Ejército y la Secretaría de Marina. Esto es sumamente alarmante en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, donde pues ya se ha aprobado lo que es la Guardia Nacional. Y el informe cierra también reconociendo o narrando contextos estatales más específicos. Por ejemplo, el contexto particularmente de los estados de Oaxaca y de Guerrero, que son estados donde se han documentado altos índices de torturas. Se espera que después del 17 de mayo se den a conocer las conclusiones y observaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU realice en torno a la situación de México. Las organizaciones civiles, autoras del informe Sombra, confían en que el escrutinio internacional sirva como presión política para que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones emitidas. Pues ahí está, Rafael. Recordemos que en 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Nación la ley federal para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Sin embargo, el Comité de la ONU en esta primera sesión de preguntas recalcó que no se ha dado seguimiento a esta ley, que no se ha implementado en casi todo el país. Y se le va a dar continuidad a ese tema, Karen. Así es, el 17 se espera que se den estas observaciones y que después se puedan aplicar, se haga esta petición al Estado mexicano para que se apeguen lo más posible a estas observaciones que permitan evitar y mitigar de alguna forma la tortura en cualquier ámbito en el país, porque se ha generalizado este tema. La tortura se ve como algo general y no se ve de manera específica en estas diferentes áreas de salud, de comunidad indígena, de mujer, de niños. Bueno, es muy interesante. Nosotros le vamos a dar seguimiento, Rafael, una vez que se dictaminen las conclusiones. Vamos a hablar aquí en Noticias 22 al respecto. Para erradicarla, y como dices, es muy
difícil, sobre todo, detectar en qué niveles se está dando y en qué sectores se está dando. Es una cuestión vertical y transversal que hay que analizar con mucho detenimiento y, por supuesto, seguir las recomendaciones de la ONU. Y bueno, vamos a cambiar de tema, Laura, nos vamos a platicar de música ahora. Efectivamente, y además con una figura importante dentro del quehacer artístico dedicado a los más pequeños. Ella, por cierto, estuvo hace unas cuantas semanas aquí con Juan Arturo Brennan platicando de su reciente producción discográfica y la diversidad de sonidos que utiliza para hablar de asuntos como el agua de limón con chía, por ejemplo, que pues es importante también y que tiene que ver con la alegría de vivir, con la verdad, con tener la libertad de decir lo que uno desea, en el caso de los niños, y son 2 décadas de cantarles a ellos, y por ello Mariana Mayol pues está de fiesta. Hola, soy Mariana Mayol y me dedico a hacer música para la infancia. Tras 11 producciones discográficas y una larga trayectoria de presentaciones en México, Argentina, Colombia y Brasil, Mariana Mayol consolida su compromiso de hacer llegar el arte a través de la música a niños y niñas de la primera infancia, así como a sus familias, con un recital en el que cada canción es al unísono un cuento, un juego y un espacio íntimo para echar a andar la imaginación. Siempre sí, la intención es que hagamos juntos, ¿no? Siempre es una invitación a jugar, a cantar, a participar, a estar juntos, a mirarnos, a tener contacto físico, a estar en el momento, a disfrutarlo, ¿no? Los músicos también, tú lo vas a ver, o sea, los músicos se divierten, juegan. Entonces, la idea es ofrecer música de calidad, de esa música que todos queremos escuchar, no importa si somos adultos o niños, y que todos la podemos hacer también, ¿no? Sí es la idea, sí es la invitación. La cita será el domingo 28 de abril a las 13 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, donde el artista nos llevará en un recorrido por sus más grandes éxitos, acompañada de músicos en escena, teatro de sombras, títeres e invitados especiales como Edgar Oceransky, Ernesto Anaya y el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM. Pues no lo puedo creer, no sé a qué horas pasaron estos 20 años que han tenido de todo y seguimos como con mucha convicción en este camino, con mucho agradecimiento, con muchas alegrías. He recorrido muchísimos foros, desde foros de tierra, en comunidades pequeñas, por ejemplo en Sinaloa, hasta jardines de niños, en la Ciudad de México, un montón. Creo que son 900 los que tiene la Secretaría de Educación Pública y no sé si cantamos en todos, pero cantamos en muchísimos. Estuve 5 años en un programa de la Secretaría que se llamaba La Música a tu Escuela y visitábamos 3 escuelas diarias. Así que le hemos cantado a muchos niños en muchas instancias distintas. Y esto es de enorme enriquecimiento también para nosotros, o sea, es porque puedes probar tu material y tu manera de comunicarte en todos los foros y en todos los formatos, ¿no? De corazón quisiéramos que todas las niñas y los niños pudieran acceder a teatros como y a participar de la cultura, que es su derecho. Para Mariana Mayol, la música y el arte deben ser parte fundamental en la educación y el crecimiento de los pequeños. Este espectáculo es sin duda una gran forma de celebrar su día. Hermoso poder contar con toda esta gente, es un equipo enorme que trabaja para que esto salga como queremos y como creemos que merece el público. Gente que nos sigue desde hace 20 años, aunque parezca mentira, chavitos y chavitas que aparecen ahora y tienen 20, ¿no? Así que venían conmigo cuando tenían 1, 2, 3. Que vengan porque les vamos a cantar también esas que piden siempre, ¿no? Muy, muy, muy especial. Estoy realmente conmovida, muy contenta y muy agradecida. Para Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pero además en Argentina hay una tradición que, de la que es heredera desde luego Mariana Mayol, muy importante de música para niños, como la hay también en nuestro país, ¿no? Podemos hacer una lista muy importante de cantantes que llevan varias décadas dedicándose a esto.
como Luis Pesetti también, Pesetti. como que estuvo hace unos días también en México. Hermanos Rincón, en fin. Los hermanos Rincón en su momento, Francisco Gabilondo Soler. Hay que celebrar este acercamiento que hacen, porque no queda en la cuestión musical, sino también en una reflexión, en incentivar a los niños a acercarse a la música, a la cultura, a las letras. Y además, también, ¿sabes qué? A reflexionar sobre su vida Eso es y a importante. compartir esas reflexiones con los papás, con toda la familia. A través de estas canciones también se tocan diversas temáticas que tienen que ver con el contexto actual de la sociedad. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa y regresamos para platicar de ciencia? Me parece muy bien. Bueno, para dar un poquito de continuidad a lo que platicamos acerca de espectáculos para niños y para reflexionar en torno a lo que está ocurriendo con pues cierto sentido del humor, en este caso del clown, Crash nos invita a reciclar nuestras ideas y también a reciclar la basura. La compañía Sopa de Clown escenifica Crash, divertida historia sobre el medio ambiente escrita por Nubia Alfonso y Ana María Martínez Moctezuma. Lo que intentamos hacer a través de esta obra de Crash es mostrar a los niños que al final es un proceso divertido entre separar la basura, encontrarle la lógica de si se recicla, si no se recicla, si se planta para que crezcan flores o para que vuelvan a crecer otros nutrientes, etc. Nos ha pasado niños de 2 años que después de la obra llegan a su casa a separar la basura, ¿no? Y a preguntar dónde hay más botes, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fundamental, ¿no? Esa es nuestra idea. Crash narra cómo en un futuro apocalíptico donde la contaminación hace estragos en la Tierra, las pepenadoras Tita y Nubi intentan sobrevivir al exceso de basura y a la falta de agua con estrategias extravagantes para crear un ambiente sustentable. Ese es un tema que estábamos escuchando demasiado en todos los aspectos, ¿no? Un aspecto educativo que es importante, pero también de pronto se volvía algo como confuso, hay demasiada información, pero luego no sabes qué es real y qué no. Todos queremos hacer algo por mejorar el planeta, pero como que a veces no sabes qué tanto puede mejorar una sola persona, ¿no? Y lo que estamos buscando justo con esta obra es, ya que los niños están tan metidos en esta revolución mediática donde entran a las redes, donde desde el celular pueden ver todo lo que está pasando con las tortugas, con los delfines, con los mares llenos de basura y todo eso, lo que estamos haciendo es justo llevar toda esta idea, esta información a lo que ellos pueden hacer prácticamente desde sus casas. En sus casas, en su escuela, con sus amigos, pues sí, prácticamente lo que es la separación de basura, saber qué se hace con esa y lo que se puede obtener después de esa separación de basura. El elenco de la obra está conformado por Nubia Alfonso, Ana María Martínez Moctezuma y José Ponce. La música original es de Orquesta Basura, el diseño de iluminación de Aarón Mariscales, el de vestuario de Carmen Mercado y el del espacio escénico de Ángel Aguilar Alfonso. Vamos a estar en el Teatro Orientación, aquí en el Centro Cultural del Bosque. Todos los sábados y domingos a las 12:30 horas. Vamos a estar hasta el 2 de junio, entonces vengan por favor, se van a divertir muchísimo. Aquí los esperamos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y seguimos en las tablas, pero en otro registro a propósito de artes escénicas. Vivimos en un mundo herido, hay que reconocerlo, mi querida Karen, con muchas vicisitudes. Y en este mundo herido del que habla Rafael, una madrugada basta para replantearse el sentido de la vida. Una mujer y un hombre. 60 obras de teatro durante los 18 años que lleva de experiencia profesional conducen a Hugo Arrevillaga a Durante la noche antes del amanecer, que actualmente dirige y adapta. Yo hice una adaptación, exactamente. Pues finalmente el proceso de dirección, como sabrás, es también de alguna manera una
manera de adaptar todo el texto y llevarlo a un territorio personal a partir del cual se potencia el discurso del autor. La obra, con apenas 48 minutos de duración, es un delirante y vertiginoso viaje que plantea múltiples desafíos a los creadores y al público. Durante la noche antes del amanecer es un texto que, si bien plantea en un inicio el encuentro entre un hombre y una mujer jóvenes que se enamoran y con toda esa esperanza unen sus vidas y con toda esa esperanza empiezan a planear hacia el futuro y con toda esa esperanza tienen un bebé, y no solo un bebé, es una niña, en medio de esta vorágine que estamos viviendo hoy en día, donde hay justamente toda una reflexión en torno al género. El proyecto, beneficiado por el FONCA en su convocatoria de fomento y coinversión, le permitió a Revillaga convocar a más artistas a colaborar en la construcción de la puesta en escena. Diseño de multimedia de Héctor Cruz y Abigail Cinco, sonorización y musicalización de Joaquín López Chas, y con la participación histriónica de Rocío Leal, Ana Isabel Esqueira, David Calderón y Claudio Lafarga, quienes dan vida a 2 personajes a 4 voces. La obra está escrita a 2 voces, ¿no? Nina nunca particulariza si son un hombre y una mujer, 2 hombres, 2 mujeres, ella lo deja totalmente abierto. Yo tomé la decisión de incluso dividirlo y darle un juego más dinámico en la escena, ¿no? 2 actores y 2 actrices. Estamos estrenando esta poderosísima obra de una autora joven inglesa, Nina Segal, en el Foro Belesen, que está en Zempoala, número 90, en la colonia Narvarte. Un foro muy cautivador porque tiene un formato muy particular en el cual solo hay cabida para 54 personas y donde la distancia máxima entre actor, actriz y espectador será de apenas 3-4 metros, ¿no? Es un trabajo muy íntimo. Durante la noche antes del amanecer estará solo 12 funciones, viernes 8:30, sábado 7, domingo 6 de la tarde. Los boletos están en boletopolis.com y yo recomiendo que se anticipe la compra. Están juntos cada mañana. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Por qué tienen una niña? Quieren una niña. Quieren una niña. Por las razones correctas. Bueno, vamos a estar platicando acerca de este personaje en varias ocasiones durante las próximas semanas y bueno, toda la vida, porque siempre habrá un motivo para platicar de Leonardo da Vinci, que es mucho más complejo lo que hizo de lo que a lo mejor imaginamos, como se puede confirmar esta noche en nuestra sección de ciencia. A ver, Karen, platícanos, ¿qué vamos a saber de este genio renacentista, músico, cocinero, inventor, arquitecto, bueno, no se diga pintor, escultor, claro, artista en toda la extensión? ¿Por qué vamos a estar hablando de Leonardo da Vinci en estos días? Porque precisamente el 2 de mayo se cumplen 500 años de la muerte de este, multifacético personaje y ahora en la sección de ciencia nos vamos a centrar específicamente en sus ideas complejas. ¿Qué tuvo que ver esta actividad multidisciplinaria de Leonardo da Vinci con la teoría de la complejidad que fue, bueno, pues se planteó hace apenas un siglo? Pues aquí está la respuesta. Más de 7,000 páginas en las que pueden leerse tratados de arquitectura, anatomía, astronomía, música, matemáticas y naturaleza muestran el pensamiento complejo y reflexivo de Leonardo da Vinci. El hombre sin letras, como él mismo se definió en uno de sus escritos, observó su entorno desde todos los ángulos posibles para después recrearlo. Técnica, filosofía y arte le permitieron realizar descubrimientos con una visión integradora de las ciencias. El polímata del Renacimiento italiano percibió lo esencial de lo que hoy se conoce como la teoría de la complejidad. El primer punto importante es que Da Vinci no establecía una diferencia clara entre la investigación científica que él hacía y su trabajo en la pintura. Es decir, él no se daba cuenta que cambiaba de un lugar a otro. Básicamente porque cuando él quería hacer un cuadro y estaba tratando de buscar el mayor realismo en el cuadro, pues entonces se puso a estudiar la fisiología de los animales y de los seres humanos. Pero entonces, para documentar esta fisiología de los animales y los seres humanos,
pues tuvo que hacer unos dibujos, porque esa era la única manera que tenía, no podía tirar fotos, tenía que hacer dibujos. Era un interdisciplinario nato. La teoría de la complejidad promueve un aprendizaje multidisciplinario y evita la fragmentación del conocimiento. Es decir, busca conectar distintas dimensiones de la realidad a partir de una visión global sin descuidar el objeto de estudio particular. El filósofo francés Edgar Morin es considerado el fundador del pensamiento complejo en el siglo XX. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XV, Da Vinci ya trazaba imágenes relacionadas con este campo del conocimiento. En primer lugar, la primera gran pregunta es, ¿Da Vinci era un pensador sistémico, sí o no? La respuesta a eso es sí. Da Vinci era un pensador sistémico. ¿Por qué? Porque él entendía toda la naturaleza, todo el universo que estaba alrededor de él, como un todo único, en el cual había diferentes escalas. Hay una frase de él, no recuerdo ahora el códice exactamente, donde él dice, el ser humano en todos sus detalles es como el mundo. Es decir, él veía, esa era una idea muy propia del Renacimiento, que lo que hicieron fue regresar de nuevo a los clásicos griegos, y esta es una idea que aparece en Aristóteles, por ejemplo. La segunda es, ¿cuál era su preparación matemática para poder hacer esto? Y él en muchas cosas se adelantó, 200 años, un poco más, a Isaac Newton y a Galileo, por ejemplo. Hay evidencia. La fisiología de los seres humanos y de los animales la logró entender con una precisión enorme. Los dibujos de Da Vinci del flujo de la sangre dentro del corazón se comparan con simulaciones computacionales actuales y con ecocardiogramas que se le hacen a los pacientes, y el flujo era exactamente igual. Entonces, Da Vinci entendía, por lo menos de una manera intuitiva, las ideas de lo que hoy llamamos la teoría de los sistemas complejos. Da Vinci no distinguía estas cosas. Para Da Vinci el conocimiento era algo continuo que iba desde el rigor de la ciencia hasta la belleza de las artes. La sociedad moderna, desgraciadamente, está muy dañada por la especialización. Si tú quieres hacer algo, tienes que especializarte en algo. Pero desgraciadamente, cuando te especializas en algo, pierdes el foco holístico y global que deberíamos de tener todos los ciudadanos. Y eso de alguna manera es perjudicial para nuestra sociedad. Esto último, Rafael, es fundamental porque también es importante recordar a Da Vinci a 500 años de su muerte. Bueno, pues porque esta visión multidisciplinaria es necesaria para comprender los problemas actuales de la sociedad y a partir de ahí, a raíz de eso, bueno, poder quizás plantear las respuestas, las soluciones a estos. Además, reconociendo que vivimos en una época de sobreespecialización que hace que se aleje mucho de esta complejidad que tenía Leonardo da Vinci de poder abrazar tantas y distintas disciplinas o tantos temas de diversas aristas, de diversos puntos de vista, una sola persona. Ahora, cuando viene esta sobreespecialización, pareciera, y voy a poner un ejemplo, que un doctor que es experto en ojos no te puede dar una receta para curarte algo que tienes en el oído, a pesar que en otros momentos el otorrinolaringólogo, ¿cómo lo dijo Laura Regis? Otorrinolaringólogo. Gracias, Laurita. El encargado precisamente de estos, de cuidarnos y de proteger nuestra salud en estos sentidos. Y esta teoría de la complejidad tiene que ver con lo que yo comentaba hace 2 días precisamente aquí en Noticias 22, que plantea la posibilidad de tener una educación basada en la incertidumbre y no en las certezas, para así poder promover la creatividad. Ahora es importante que el documental Las ideas complejas de Leonardo da Vinci, que bueno, realizó este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se va a presentar en el Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, que organiza la UNAM en los próximos días, del 22 al 26 de mayo. Ahora, atención, porque también Leonardo da Vinci era un genio, porque el que mucho abarca, dice el refrán, poco aprieta. Entonces no se trata de querer saber todo, porque al final
no vamos a acabar sabiendo absolutamente nada si no tenemos esa genialidad, esa chispa que tenía Leonardo. Tenía una capacidad impresionante de observar. A partir de ahí se generó también muchísimo de su conocimiento. Pues vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más aquí en Noticias Sentidos. Bueno, qué gusto tener a Evoe Sotelo aquí en Noticias 22, quien es directora de danza de la UNAM. La conocemos de muchos años de trayectoria con Quiatora Monoriel, con sus proyectos de danza mínima. Ella es además una experta en gestión cultural, en promoción cultural, en políticas, también en este mismo ámbito. Por lo cual, bueno, pues yo creo que la UNAM está teniendo un proceso muy interesante en cuanto a la reflexión de lo que es la danza y cómo expresarla. Particularmente nos vienes a platicar de un proyecto que nos sacude sobre lo que es la danza, incluso la danza contemporánea, que es tan diversa. Ahora tiene manifestaciones como la no danza, la danza urbana. ¿Qué es todo esto? Bueno, la verdad es que la danza es un universo muy, muy amplio. A mí me encanta pensar la danza como un espacio de posibilidades infinitas. Lo que conocemos tradicionalmente como danza es solo un aspecto de ese universo muchísimo más amplio. Y bueno, estamos por celebrar el Día Internacional de la Danza en la UNAM. Lo vamos a celebrar este domingo 28 a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, justamente con una programación que hace visible esa diversidad, ese poder del cuerpo expresivo que se manifiesta e incluso que se posiciona políticamente ante el mundo para expresarse con libertad, con contundencia, con pensamiento crítico acerca del momento en el que le toca vivir, ¿no? Entonces, en este sentido, al ser un espacio universitario, lo que queremos hacer es hacer visible que los cuerpos hablan desde la danza y dicen de su momento histórico lo que necesitan decir. Y con esto me refiero a la danza tradicional, o sea, el bailarín de folclore se posiciona con su falda y su sombrero de charro y habla del mundo que actualmente está viviendo. Desde la tradición habla vinculándose a su presente. Y lo mismo el que hace la danza más experimental, incluso el que hace esa no danza y que prefiere no ser llamado bailarín, sino intérprete del cuerpo, ¿no? Y que finalmente así el parámetro es amplísimo, el crisol, digamos, es muy, muy complejo y eso es lo que queremos hacer evidente para los espectadores que nos acompañen en esta gran fiesta, ¿no? Vamos a tener danza clásica, danza tradicional mexicana, danza tradicional de otros países, vamos a tener danza experimental, vamos a tener hip hop, un gran concurso de hip hop mundial que organiza Red Bull y que nosotros vamos a hacer en esta ocasión el centro de la gran final en México, que después se van a ir el ganador a la India. Y este concurso es muy interesante porque lo que hace es que convoca a todos esos jóvenes que bailan hip hop de manera, vaya, en la calle, que se juntan en las plazas abajo de los puentes y allí es donde ensayan y donde generan su propio hábitat, ¿no? de bailarines urbanos. Esto es súper interesante. Los bailarines urbanos, ya sea hip hop, voguing o cualquier otro campo de la danza urbana, son unos geniales intérpretes, tienen un poder y una expresión que está al nivel de cualquier bailarín egresado de una escuela mundial académica de danza. Entonces, esto es bien interesante. Un bailarín urbano puede ser tan poderoso como un gran bailarín que egresa de la mejor escuela de clásico o de contemporáneo en México o en el mundo. Las técnicas de movimiento del cuerpo y el lenguaje es lo que cambia, pero el poder de la expresión humana está allí y eso es lo que queremos hacer visible. Tan valioso es un hombre que baila danzón de 75 años y tan poderoso es el ejercicio de esa danza como poderoso es un niño de 8 años que baila hip hop, ¿no? Y esa es la oportunidad que vamos a tener el domingo para... Bueno, y ahí, bueno, hay un elemento que es muy importante, es el carácter genuino que tienen todas estas expresiones. Platícanos a partir de qué hora, cuáles son los escenarios en los que podremos disfrutar de todas estas expresiones del cuerpo. Vamos a empezar la gran fiesta a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Van a ser 10 horas ininterrumpidas de danza. Tenemos 10 escenarios que van a estar todo el tiempo con una programación continua.
Son los teatros del Centro Cultural Universitario más otros escenarios externos que especialmente... ¿Fuera del Centro Cultural Universitario? No, en el Centro Cultural Universitario, en el estacionamiento 3, tenemos un gran support. En la plaza, en la explanada de la Espiga, frente al MUAC, otro gran support. Tenemos un escenario flotante en la fuente, tenemos un escenario en el Jardín Julio Castillo, que es una hondanada hermosa llena de árboles. Allí va a ser toda la eliminatoria de hip hop. En la explanada del MUAC, afuera del MUAC, en la Espiga, vamos a tener esta gran burbuja que están viendo, que es una compañía que viene de Italia y Bélgica. Y es lo que sucede es que la gente que esté deambulando por allí, viendo otras cosas, de repente se va a encontrar con esta gran propuesta performática, que lo que hace es que también hace que revaloremos el espacio escénico, como lo entendemos tradicionalmente, el formato de teatro a la italiana, con su butaquería y la distancia de 12 metros entre espectador e intérprete. Eso se rompe y se construye una nueva posibilidad para el espectador, también para el intérprete, pero sobre todo para el espectador, de vivir la danza, de vivir los cuerpos en movimiento y sobre todo también en relación a la arquitectura, ¿no? al contexto arquitectónico. Esta gran burbuja pues es también una experiencia plástica, ¿no? Importante. Y creo que de todo esto se trata. En Danza UNAM el interés es que hablemos de la danza de manera compleja, que no nos ubiquemos solo en ese pensamiento de la danza que tradicionalmente hemos aprendido, sino que descubramos que el cuerpo y la escena es realmente una posibilidad muy vasta y que hay tanta danza como cuerpos existen en el mundo. Y tantos públicos como maneras de expresarse. Exacto, ¿no? El interés es eso, es esa emancipación del espectador que finalmente nos interesa, ¿no? El espectador que se pueda liberar y pueda realmente apropiarse de la experiencia desde su propia historia, desde su propia capacidad de asociación. Pues la verdad nos estás hablando de un universo extraordinario que yo creo que de ver algunas de las imágenes, porque pues este es un pequeño adelanto lo que estamos viendo, de lo que podrá disfrutarse en este Día Internacional de la Danza. No hay que perdérselo, hay que consultar la programación o a lo mejor lanzarse y entrarle a todo. Cualquiera de las opciones ¿no? es bienvenida. Sí, al final vamos a cerrar y aquí también la invitación muy importante es un gran cierre con el DJ que se hace llamar Sonidero Contemporáneo Toy Selecta en el estacionamiento 3, bailando todos en conjunto, miles de personas y festejando la vida ese 28 de abril. Muchísimas gracias, Ewe, por a ti, platicarnos Laura, de esto. Ya está hecha la invitación. Ahí tienen la página para que puedan ver qué más hay en esta ocasión y la celebración del cuerpo de la danza del movimiento. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, Karen, Laura, ¿qué les parece si ahora enviamos cámaras y micrófonos con Juan Arturo Brennan, que ha estado haciendo esta cobertura junto con un importante equipo de Noticias 22? Enviamos saludos a todos los que están allá en Durango en el Festival Ricardo Castro. ¿Y le dejamos el programa a Brennan? Efectivamente, pues vamos con él. Nosotros nos despedimos. Maestro, adelante, los micrófonos y cámaras son tuyos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, noches allá en México. Una vez más los saludamos desde Durango en el contexto del Festival Internacional de Durango Ricardo Castro que hemos estado llevando para ustedes durante toda esta semana. Como siempre, el equipo de producción, el Dream Team que está por acá en Durango, se la ha pasado buscando hitos culturales importantes y en nuestros paseos nos encontramos con algo harto interesante. En esta casa nació a principios del siglo XX Dolores del Río y vivió aquí sus primeros años. Con el paso del tiempo esta casa ha tenido diversos usos y hoy es un muy famoso restaurante aquí en Durango capital que es famoso doblemente, triplemente, por la historia de Dolores del Río, por la decoración realmente interesante que sus dueños han puesto aquí y por supuesto por su comida. Pero en fin, vamos a lo artístico. Hace unos días tuvimos un encuentro con uno de los artistas destacados del programa musical del festival, el guitarrista ruso Artyom Dervoid. Después de su recital nos hizo el favor de acompañarnos unos minutos y platiqué con él de algunos temas guitarrísticos interesantes. He aquí lo que nos contó.
Estamos acostumbrados a que Rusia desde siempre le ha dado al mundo en el ámbito de la música espléndidos violinistas, grandes pianistas, maravillosos directores de orquesta, cantantes por docenas, pero no sabemos mucho de la guitarra en Rusia. Hoy tenemos aquí una muestra para demostrar que también hay el maestro Artyom Dervoid, quien acaba de dar un recital muy interesante aquí en el contexto del Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro. Thank you and welcome. Hola. First question. Of course, one thinks of the repertoire, of the big repertoire for the guitar, being basically Spanish, some Italian, and some other regions. Is there enough Russian original guitar repertoire for you to play around the world? Since the guitar, classical guitar, is an international instrument, there is not such a big connection with Spain. Yeah, it's connected to Spain as well as to Italy or Germany, France, England, and all over the world. And of course, there are Russian composers writing for guitar. These composers are basically from the 18th, 19th century or more towards the 20th? 19th century, the 7th-string guitar, Russian guitar was very popular in Russia, so most of the 19th century music written for 7th string. But 20th century and nowadays it's totally under control of the classical guitar, 6th-string guitar. Ok, me cuenta el maestro Dervoid lo siguiente, que le pregunté sobre qué tanto repertorio ruso hay para guitarra, porque estamos acostumbrados a que sea español, italiano y de otras regiones. Me dice que realmente no es un problema, que la guitarra no tiene tanta asociación específica con España, sino que pues, sí es un poco con España, con Italia, con Alemania, etc. Y me cuenta también algo bien interesante, que sobre todo en el siglo XIX prevaleció en Rusia el repertorio para guitarra de 7 cuerdas, que eso para mí es una novedad, voy a tratar de explorarlo después, y que una vez que ese repertorio de 7 cuerdas o la mentalidad rusa para la guitarra cambió a la tradicional guitarra de 6 cuerdas, sí ya en el siglo XX, como él dice, está bajo control, es decir, hay suficiente repertorio ruso para la guitarra clásica de 6 cuerdas. Now, something that is a bit polemic, that is a bit contentious. What is your opinion about classical guitar being played in recital with or without amplification? What's your thought about it? Because there's still controversy about it. It depends on the hole. For some holes, I prefer not to use amplification. If it's possible, I don't use. And for other holes, like tonight's hole, there is need in amplification because it's pretty big. It's not so much, it's theater, it's not so much acoustical. And there was a need in amplification. That's why I used amplification. So you're not the sort of traditional guitar that would never use amplification? No, of course, of course. If you play with symphony orchestra, you have to use amplification. But of course, the genre of the guitar and orchestra was born in the beginning of 19th century. They managed to play without amplification, but I think nowadays it just doesn't work. Esta pregunta que le acabo de hacer el maestro Artyom Dervoid es algo que a mí me ha interesado desde siempre, que es el asunto de los puristas, de los guitarristas puristas que tocan siempre sin amplificación y otros que tocan siempre con amplificación. Creo que la posición del maestro Artyom es absolutamente racional. Dice que para algunas salas de concierto prefiere tocar sin amplificación porque la acústica se lo permite y que para otras, como la de esta noche, el Teatro Ricardo Castro, sí ha necesitado amplificación porque es más un teatro que una sala de conciertos y que el tamaño pide amplificación. Y en la segunda parte de su respuesta me dijo algo que yo también he sostenido siempre, y es que el concepto del concierto para guitarra con orquesta sinfónica, que nació básicamente en el siglo XIX, es prácticamente imposible de realizar sin un poco de amplificación. No hay guitarra ni guitarrista que puedan en contra de una orquesta. A mí me parece una actitud realmente lúcida y muy equilibrada de su parte, que cuando se requiere amplificación se pone y cuando no,
no se pone. And finally, we talked about Spanish repertoire. Tonight there was lots of Italian repertoire, Paganini, Legnani, etc., and Castelnuovo Tedesco. How about what kind of Latin American repertoire have you explored, either in concert or recordings? Or Actually a lot, and I'm thinking of one of my next concert program could be Latin American, but I want to put the light on the different part of the Latin American music, which is not very traditional, which mostly belong to the classical music tradition than to the folklore roots. Well, I play Manuel Maria Ponce, Mexican composer. I play Agustin Barrios, and those kind of music. Of course, Brazilian music, Sergio Assad. And yeah, we'll see. But I think someday the Latin American program will be there. Bien. No pude resistir la tentación de preguntarle al maestro Artyom Dervoid sobre su involucramiento o no con el repertorio latinoamericano, y me dice que por supuesto ha tocado repertorio latinoamericano y que está explorando la posibilidad de hacer un programa pronto con repertorio específicamente, completamente latinoamericano, pero dijo algo interesante, que no necesariamente anclado en el repertorio latinoamericano de concierto, sino también mezclado con algo de popular y de folclórico. Mencionó nombres importantes, nuestro propio Manuel María Ponce, mencionó también a ese grande de la guitarra que fue Agustín Barrios, conocido como Mangoré, y mencionó también a alguien más moderno y quizá menos conocido, pero igualmente importante, que es Sergio Assad, brasileño. Dice el maestro Dervoid que ese programa latinoamericano está ya por venir. Y finalmente, de mi parte, yo quiero hacer un poco de, no lo voy a llamar publicidad ni propaganda, pero un poco de empuje a su producción discográfica. El maestro Dervoid ha grabado, entre otras cosas, un disco dedicado al gran guitarrista y compositor cubano Leo Brauer. Ha grabado un disco de música de compositores rusos que sería fascinante escuchar porque conocemos poco, y tiene un disco también de 500 años de música española para guitarra que incluye Alonso Mudarra, Francisco Tárrega, Federico Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla, es decir, el pan y mantequilla del repertorio español. Si ustedes quieren buscar los discos del maestro Artyom Dervoid, se van a encontrar con repertorios muy variados y muy interesantes. Spasiba, mój drug. Muchas gracias. Que es la forma como se dice gracias, amigo mío. Y después de haber escuchado estas palabras del guitarrista ruso Artyom Dervoid, vamos a mantenernos un poco por esa región, pero ahora con Ucrania. Ya habíamos tenido aquí la presencia de la gran pianista Ana Fiodorova, pero ahora vamos a tener de nuevo, ya no en recital solo, sino con orquesta. La parte musical de nuestro segmento de hoy tiene que ver con el que consideramos aquí, el equipo de producción que está en Durango, como el concierto más importante, más destacado, más espectacular del festival, que es la presencia de ella, de Ana Fiodorova, tocando el piano, y de la Orquesta Sinfónica del propio Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro, bajo la dirección de David Harutyunyan, quienes ofrecieron un programa irresistible. Para empezar, el más querido, el más famoso, el más popular, el más admirado de todos los conciertos para piano, que es el primer concierto para piano de Piotr Ilich Tchaikovsky. Vamos a escuchar algunos segmentos de su parte más famosa en la interpretación, como dije, de Ana Fiodorova al piano y la orquesta del festival bajo la dirección de David Harutyunyan.
Y para concluir con este segmento y con nuestra presencia aquí en Durango, les vamos a ofrecer la segunda parte, un fragmento de la segunda parte del concierto ya mencionado, la primera sinfonía de Gustav Mahler con la orquesta del festival dirigida por David Harutunian. Pero antes quisiera hacer un par de comentarios. Este disco de 78 revoluciones por minuto y pasta, por supuesto, que tengo aquí, es una de las joyas que encontramos aquí en la casa natal de Dolores del Río. En la etiqueta del disco dice Dolores del Río, soprano, y canta en inglés aquella famosa canción Ramona. El caso es que, volviendo a la música, puedo decir que pocos compositores han debutado en el ámbito sinfónico con una primera sinfonía con el poder explosivo, la energía y la expresividad profunda de Gustav Mahler, ¿sí? Y por eso es con eso con lo que vamos a concluir. Pero antes les diré que si ustedes vienen a Durango, no dejen de preguntar, todo el mundo lo sabe, ¿dónde está la casa natal de Dolores del Río? Y los conducirán aquí. Y sí, pueden ver el edificio, pueden ver las placas y los textos conmemorativos que son muy interesantes, pueden ver la gran cantidad de memorabilia que hay aquí, pero sobre todo, éntrenle a la birria. Esta casa es famosísima, antes que nada, por su espléndida birria duranguense. Concluimos entonces nuestros enlaces con esta presentación, no sin antes agradecerles a todos ustedes allá en el estudio que han recibido, procesado y emitido nuestros enlaces, y por supuesto yo agradezco personalmente a mi equipo de producción, nuestro equipo de producción aquí en Durango. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la primera sinfonía de Gustav Mahler con la Orquesta Sinfónica del Festival Internacional de Durango, Ricardo Castro, bajo la dirección de David Harutunian. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Gracias.